Con el establecimiento del culto de Israel en el desierto, del conjunto de actos y ritos que Israel va a realizar para relacionarse con su Creador, surge una figura muy importante que va a tener trascendencia a lo largo de toda la historia de Israel y luego incluso también de gran importancia dentro del pueblo judío. Me estoy refiriendo a la figura del sumo sacerdote, Cohen Gadol, dicho en hebreo. Ahora bien, ¿quién era este sumo sacerdote? ¿Quién era este Cohen Gadol? Si nos tomamos la pequeña tarea, el pequeño trabajo de leer en el libro del Éxodo, vamos a encontrarlo en el capítulo 28, el capítulo 29, vamos a tener la primera consagración, el primer sumo sacerdote, que es precisamente Aarón, y con posterioridad a él serán sus hijos. Recordemos que dos de sus hijos, Nadab y Abiú, mueren trágicamente, pero dos de sus hijos sobreviven, que son Eleazar e Itamar. A partir de ellos se va a establecer un orden sacerdotal. La institución del sumo sacerdote la podemos leer, como he dicho, en los capítulos 28 y el capítulo 29 del libro del Éxodo, e incluso en ellos podemos tener algo muy importante, que son las vestiduras, las llamadas vestiduras sacerdotales. Ahí tenemos explicaciones acerca de lo que debía vestir el sumo sacerdote, las distintas prendas que debía tener y exigencias que habían con respecto a estas prendas. Ahora bien, el sumo sacerdote, descendiente de Aarón, es parte también del orden levítico instituido y que surge con posterioridad a esta caída, podríamos llamar, de los primogénitos. Recordemos la caída del becerro de oro, en la cual los que iban a ser los sacerdotes reales, los verdaderos, sacerdotes de Israel, que iban a ser los primogénitos, pierden su lugar por la caída del becerro de oro, y este lugar es reemplazado por un orden distinto, por una ley sacerdotal distinta, la cual es el llamado orden levítico. Lo que no debemos perder nunca de vista es que el orden levítico es un remedio que surge precisamente ante la caída de los primogénitos. ¿Sí? Esto es fundamental, porque si no pensaríamos que la idea original era establecer el sacerdocio levítico. Y no, el sacerdocio levítico surge precisamente porque los primogénitos de las 12 tribus de Israel pierden su lugar sacerdotal ante la caída con el becerro de oro. Y es precisamente la tribu de Leví, que no participa de esto, la cual va a quedar en un lugar de privilegio, en una situación de privilegio frente a toda esta cuestión. Y es así que se establece un orden sacerdotal y de servicio fundamentalmente precisamente en esta tribu. Y es de donde surge que los levitas, los descendientes de la tribu de Leví, son los que se van a encargar de todas las tareas de servicio, primero en el Mishkan, primero en el tabernáculo en el desierto, y con posterioridad en los templos que se levantaron en Jerusalén. Como les dije, una de las cuestiones más importantes que podemos analizar en estos textos de Éxodo es la cuestión de las vestiduras. En algunas ocasiones hemos charlado acerca de qué significa la vestidura, la importancia, pero hoy no voy a hacer mucho hincapié en esto, sino que simplemente voy a dejar sentado algunas cuestiones que entiendo que nunca debemos perder de vista. ¿Y por qué? Porque esto es muy importante para responder esto que nos estamos cuestionando acerca de Pesaj y Yom Kippur. Y fundamentalmente del rol de Yeshua. Quiero que veamos algo. Voy a leer yo textualmente, como siempre lo hago, a partir de la versión Reina Valera de 1960 en castellano. Voy a leer algunos textos. En este caso voy a comenzar leyendo los textos que mencioné del libro del Éxodo. Vamos a hablar de las vestiduras. Mire, voy a leer dos textos en particular. Uno es el capítulo 28, versículo 32, y otro es el capítulo 39, versículo 23. El primero dice así con respecto a una de las vestiduras del sumo sacerdote. Ustedes pueden luego leer en profundidad, ver qué era el efod, por ejemplo. Dice así el 32. Y en medio de él
por arriba habrá una abertura, la cual tendrá un borde alrededor de obra tejida, como el cuello de un coselete, para que no se rompa. El versículo 23 del capítulo 39, dice por su lado, con su abertura en medio de él, como el cuello de un coselete, con un borde alrededor de la abertura, para que no se rompiese. Ustedes pueden leer por su cuenta estos textos y verán que esta vestidura del sumo sacerdote tenía una costura, un arreglo de seguridad para que no se rompiese cuando el sumo sacerdote se ponía esta ropa. Ahora bien, ¿por qué era tan importante que esto no se rompiese? Bueno, detrás de esto evidentemente hay un contenido espiritual muy importante. Podemos leer, por ejemplo, en el libro de Levítico. Vayamos al libro de Levítico y leamos el capítulo 21, versículo 10. Miren, yo lo voy a leer textualmente, aquí, en esta versión bíblica. Dice Levítico 21:10. Y el sumo sacerdote entre sus hermanos, sobre cuya cabeza fue derramado el aceite de la unción, y que fue consagrado para llevar las vestiduras, no descubrirá su cabeza, ni rasgará sus vestidos. Aquí tenemos un mandamiento exclusivo para el sumo sacerdote. Como muchas veces hemos dicho, hay en la Torá, en la instrucción, hay mandamientos que son para todo el pueblo y hay mandamientos que son específicos. Hay algunos que son para un rey, para un príncipe, y hay mandamientos que son exclusivamente para el sumo sacerdote. Aquí tenemos uno específico para el sumo sacerdote que tenía la orden, el mandato de no rasgar sus vestiduras. No rasgar sus vestiduras. Y de hecho, para que ni siquiera ello ocurriese en forma accidental, esta vestidura, que en realidad es más grande, la vestidura esta de la cual estamos hablando, tenía un refuerzo. Ahora bien, ¿por qué esto es importante? Porque el sumo sacerdote es precisamente la cabeza de todo el sacerdocio, es la persona que está más arriba de todo el sacerdocio. Es la persona que mediaba, ¿sí? Que veía que se observaran las cosas que hacía el pueblo, y él era el que mediaba ante el Creador. Ahora, yo quisiera que ahora ustedes pudieran ir hasta los evangelios. Esto es receptado, esto que les voy a decir es receptado en el Evangelio de Marcos y en el Evangelio de Mateo. Pero viajemos al Evangelio de Mateo y veamos algo que ocurrió la noche en que es falsamente juzgado nuestro Señor, nuestro Adón Yeshua, y donde está presente el sumo sacerdote de ese momento. Me estoy refiriendo a Caifás. Si ustedes se acercan al capítulo 26 de Mateo, versículo 65, luego de que Yeshua expresa algo que después lo vamos a analizar, el sumo sacerdote tiene un gesto, hace un acto, en un rapto de locura quizás, en un rapto de arrebato, digamos, porque lo hizo consciente, no digamos locura, en un rapto de arrebato, el sumo sacerdote Caifás hace algo. El versículo 65 del capítulo 26 de Mateo nos dice: entonces el sumo sacerdote, el Cohen Gadol, rasgó sus vestiduras diciendo: ha blasfemado, ¿qué más necesidad tenemos de testigos? He aquí ahora mismo habéis oído su blasfemia. ¿Observaron lo que acabo de leer? El sumo sacerdote rasgó sus vestiduras. Exactamente lo que Levítico capítulo 21 le había prohibido. Caifás rasgó sus vestiduras. ¿Por qué esto es tan importante? Porque, como dije antes, el sacerdocio levítico, según el orden levítico, con su ley del sacerdocio, en este preciso instante queda abrogado, queda abolido.
la ley del sacerdocio levítico, en este momento que su máximo representante rompe sus vestiduras, deja de ser válida. Y es precisamente ahí cuando surge el sacerdocio que lo reemplaza, una nueva ley sacerdotal. ¿Y cuál es? El sacerdocio según el orden de Melquisedec. Si ahora ustedes se toman el pequeño trabajo de leer la carta a los hebreos, van a poder entender a qué ley se refiere la carta a los hebreos, donde dice que hay cierta ley que ha quedado abolida, abrogada, y una nueva ley lo ha reemplazado. ¿Cuál es esta nueva ley? La ley del orden sacerdotal según Melquisedec. Y es así que todo orden sacerdotal necesita un sumo sacerdote, necesita una cabeza sacerdotal. Es ahí cuando nuestro Señor Yeshua se transforma en el sumo sacerdote más importante, el sumo sacerdote que es ahora el único mediador válido precisamente entre todo su pueblo y el Padre. Mi recomendación ahora es que tomen sobre sí la pequeña tarea de leer la carta a los hebreos, y ahora van a poder entender de otra forma el por qué se habla acerca de un nuevo orden, una nueva ley, algo que fue modificado precisamente con Yeshua.